Desde los albores de la civilización, el ser humano ha librado una batalla silenciosa y desesperada contra un enemigo implacable, el tiempo. Observamos cómo nuestros cuerpos cambian, cómo la energía de la juventud se desvanece, y hemos aceptado el envejecimiento como una ley universal, tan inevitable como la salida del sol. Durante mucho tiempo, la vejez fue un misterio envuelto en la resignación. Creímos que era simplemente el resultado del uso, el desgaste gradual de una máquina biológica que, con el paso de los años, inevitablemente se estropea. Pero ¿y si todo lo que hemos creído sobre el envejecimiento fuera una mentira? ¿Y si no es un proceso aleatorio, sino un programa meticulosamente orquestado? Imagina un cronómetro oculto, un tic-tac silencioso que se puso en marcha el día en que naciste. Un contador biológico que no mide segundos, sino divisiones celulares. Una cuenta atrás grabada en lo más profundo de tu ser, en el núcleo de cada una de tus células. Este no es un concepto de ciencia ficción. Es una realidad que ha dejado a la ciencia en un estado de asombro y revelación. Hablamos de los telómeros, los verdaderos maestros del tiempo de la vida. Los controladores silenciosos de nuestro destino. Son la clave para entender no solo por qué envejecemos, sino por qué morimos, pero ¿qué son exactamente? Piénsalo de esta manera, imagina tus cromosomas. Los paquetes de ADN que contienen el código de tu existencia, como los cordones de tus zapatos. Los telómeros son las pequeñas puntas de plástico en el extremo de esos cordones. Su trabajo es simple, pero crucial: protegen tu ADN del daño, evitando que los extremos se deshilachen y que la información genética se pierda. Durante años, la comunidad científica los consideró como ADN basura, una parte irrelevante de nuestro código, pero esa fue una de las mayores equivocaciones de la biología. Descubrimos que son mucho más que simples protectores, son el mecanismo que mide nuestra vida. Cada vez que una célula se divide para repararse o para replicarse, el telómero se acorta un poco. Un tic-tac más en el reloj de la vida. A medida que las células envejecen, los telómeros se vuelven más y más cortos, hasta que alcanzan un punto crítico. En ese momento, la célula recibe una señal de emergencia: ya no puede dividirse más. Se detiene, entra en un estado de senescencia o se autodestruye. Este proceso es la razón por la que las heridas sanan más lentamente a medida que envejecemos, por la que la piel pierde su elasticidad y por la que los órganos comienzan a fallar. Este desgaste, este acortamiento programado, es la manifestación física de la vejez. Este descubrimiento transformó el envejecimiento de un simple hecho de la vida a un enigma soluble. Una falla en el sistema que, por primera vez en la historia, la ciencia cree que puede manipular. La existencia de los telómeros nos plantea la pregunta más inquietante de todas. ¿Está la muerte codificada en nuestro propio ADN? Y si es así, ¿podemos reprogramarla? Si los telómeros son el reloj de la vida, entonces la división celular es el tic-tac que los hace avanzar. Para comprender la ciencia detrás de este desgaste, piensa en tus células como fotocopiadoras increíblemente precisas. Cada vez que una célula se divide, debe duplicar su ADN, creando una copia perfecta de su información genética. Pero hay un problema: el mecanismo de copiado no es perfecto. No puede replicar la información al final de los cromosomas. Es como si, al hacer una fotocopia de un documento, la impresora no pudiera copiar el último milímetro de la página. El siguiente documento que se copie de esa nueva fotocopia será un poco más corto, y el siguiente, aún más. Es una pérdida acumulativa. El telómero es, precisamente, la parte que se pierde. Es una secuencia de ADN repetitiva y sin código, que actúa como un amortiguador al final del cromosoma. En lugar de perder información genética vital, la célula simplemente pierde una pequeña parte de este tapón protector. Con cada división, el telómero se acorta, reduciendo lentamente su longitud. Esto continúa hasta que la célula ha perdido una cantidad crítica de telómeros. Cuando eso sucede, la célula se detiene. Se convierte en una célula senescente, una célula zombie que no muere, pero tampoco se divide. Es una forma de autopreservación, un freno de emergencia para evitar errores genéticos que podrían llevar a un cáncer, pero a un costo muy alto: el envejecimiento. Este proceso es la causa de todo lo que asociamos con la vejez: la piel que se arruga,
los huesos que se vuelven frágiles, el sistema inmune que se debilita. Pero en este misterio hay un elemento de asombro y de esperanza, la telomerasa. Hace mucho tiempo, la biología descubrió que existe una enzima, un ser microscópico dentro de algunas de nuestras células, que puede hacer lo que ninguna otra puede: reconstruir los telómeros. Es como si, en nuestra analogía de las fotocopias, una impresora mágica pudiera reconstruir el borde perdido del documento con cada copia. La telomerasa, sin embargo, se desactiva en la mayoría de nuestras células poco después de que nacemos. Permanece activa solo en células muy específicas, como las células madre o, de manera trágica y controlada, en las células cancerosas. Este es el secreto de la inmortalidad del cáncer. Las células tumorales no mueren, no envejecen, porque han encontrado una forma de reactivar la telomerasa, dándoles la capacidad de dividirse sin fin, convirtiéndolas en monstruos biológicos que nunca se detienen. Es una ironía cruel. El mecanismo que nos protege de la replicación celular descontrolada es el mismo que causa nuestro envejecimiento, mientras que las células que se vuelven inmortales y nos matan han encontrado la manera de vencerlo. Este dilema científico nos ha llevado a la pregunta más audaz de todas: si las células cancerosas pueden activar la telomerasa para vivir para siempre, ¿podríamos nosotros hacer lo mismo para extender la vida humana? Si el envejecimiento es un programa biológico, ¿podemos simplemente hackearlo? Esa es la pregunta que ha impulsado a la ciencia a una de las búsquedas más ambiciosas de la historia de la humanidad. El descubrimiento de la telomerasa no fue solo un avance, fue la apertura de una puerta hacia un futuro que solo habíamos soñado. Esta enzima, el santo grial de la biología del envejecimiento, tiene el increíble poder de reparar y alargar los telómeros después de cada división celular. Es el pegamento que podría detener el tic-tac del reloj biológico. El camino no ha sido fácil. Al principio, la telomerasa era un misterio. Apenas entendíamos su existencia, y la idea de manipularla parecía una locura. Pero la ciencia es persistente. La investigación de pioneros como Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jacques Szostak, quienes ganaron el premio Nobel por sus hallazgos, nos reveló su función exacta. Nos enseñaron que la telomerasa actúa como una impresora de ADN, añadiendo secuencias a los extremos de los cromosomas para compensar el desgaste. Era la pieza del rompecabezas que faltaba, el eslabón perdido entre la vida y la inmortalidad celular. Pero con este conocimiento llegó un dilema aterrador. ¿Qué ocurre si activamos la telomerasa en todas nuestras células? La respuesta, por el momento, es una espada de doble filo. La telomerasa, el mismo mecanismo que permite que las células madres se regeneren sin fin, es también el secreto de la inmortalidad de las células cancerosas. Cuando las células normales pierden sus telómeros, se autodestruyen como un mecanismo de defensa para evitar convertirse en tumores. Las células cancerosas han encontrado una manera de reactivar la telomerasa, ignorando la señal de alto y dividiéndose sin control, convirtiéndose en el monstruo que las hace inmortales. Activar la telomerasa universalmente podría convertir cada una de nuestras células en una potencial bomba de tiempo. Sin embargo, la ciencia no se detiene ante el riesgo. Se han propuesto y experimentado con múltiples estrategias para sortear este dilema. Un enfoque se centra en activar la telomerasa de manera controlada y temporal en células específicas, como las células del corazón o el hígado, para revertir el daño del envejecimiento sin darles la capacidad de convertirse en cancerosas. Otra línea de investigación, aún más futurista, explora el uso de la terapia génica, utilizando herramientas como CRISPR, para editar el ADN y manipular directamente la longitud de los telómeros, como si estuviéramos reescribiendo el código del envejecimiento en su fuente. De forma más sorprendente, hemos descubierto que la manipulación no siempre necesita ser a nivel genético. La investigación ha demostrado que el estilo de vida tiene un impacto directo en la longitud de nuestros telómeros. El estrés crónico, el sedentarismo y la mala alimentación se asocian con telómeros más cortos, mientras que el ejercicio, la meditación y una dieta rica en antioxidantes pueden ayudar a protegerlos. En una cruel ironía de la biología, la vida moderna y el estrés que genera es, literalmente, el tic-tac que acelera nuestro propio reloj biológico. La carrera por la inmortalidad ya no es un tema de ciencia ficción. Es una búsqueda real, impulsada por miles de millones de dólares,
con el potencial de redefinir lo que significa ser humano. Pero antes de que podamos celebrar la victoria, debemos confrontar el dilema más grande de todos. Si logramos controlar nuestro reloj biológico, ¿qué clase de mundo crearemos? Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descifrado el misterioso tic-tac de los telómeros. Hemos explorado la fascinante ciencia que podría detenerlo y hemos sopesado los riesgos de jugar a ser dioses. Pero ahora, enfrentamos la pregunta más importante de todas. Si la ciencia nos da la llave para la inmortalidad, ¿deberíamos usarla? Este es el gran dilema que la biología moderna nos presenta. Porque el control del envejecimiento no es solo una cuestión médica. Es una pregunta que podría redefinir a la humanidad. Imagina un mundo donde la muerte por vejez es opcional. Un mundo donde la vida se prolonga indefinidamente, pero solo para aquellos que pueden pagar el tratamiento. El envejecimiento podría convertirse en la mayor división de clases en la historia, creando una élite inmortal que gobierna sobre una humanidad finita. ¿Qué pasaría con la innovación si las viejas ideas nunca mueren? ¿Qué haríamos con la sobrepoblación? Los dilemas éticos y sociales de la inmortalidad son tan vastos como el tiempo que promete. El precio de la vida eterna podría ser un estancamiento social, una pérdida de empatía y un mundo donde la humanidad está dividida para siempre y más allá de la sociedad. ¿Qué significa para el individuo? Nuestra mortalidad es, de hecho, el motor que nos impulsa a vivir. El conocimiento de que nuestro tiempo es limitado nos obliga a amar más profundamente, a crear con urgencia y a buscar un propósito con pasión. Si el reloj deja de sonar, ¿qué nos quedaría? ¿Un tedio interminable? ¿Una colección de recuerdos tan pesada que nos aplastaría el espíritu? La inmortalidad podría no ser una bendición, sino una nueva forma de infierno, una vida sin fin donde la muerte se convierte en un anhelo imposible. La historia de los telómeros no es solo la historia de una pequeña punta de ADN, es una historia sobre lo que significa ser humano. La vejez y la muerte no son solo un fallo biológico. Son las fuerzas que dan significado a nuestras vidas, el eco de un reloj que nos recuerda que cada momento cuenta. La ciencia nos está dando el poder de silenciar ese eco, pero ahora nos toca a nosotros decidir si la vida eterna es algo que, en realidad, queremos. Quizás la lección más importante de los telómeros no sea cómo vivir para siempre, sino cómo valorar cada instante de la única vida que tenemos. Este es el final del guión. Si este viaje ha desafiado tu mente, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Mentes del Abismo y déjame un comentario. ¿Crees que la humanidad está lista para la inmortalidad o que la mortalidad es lo que realmente nos hace humanos?